Vamos a compartir las palabras de clausura que estarán a cargo, en primer término, del presidente del Banco Central de la República Argentina, el licenciado Alejandro Banoli. No la uso. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, en primer lugar, nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes y de manera particular a todos quienes hicieron las presentaciones. La verdad es que hablábamos con cada uno de ustedes. Hay un consenso de que las jornadas fueron riquísimas en términos de plantear discusiones que no son habituales, ¿no? Realmente un lujo tener tanta gente de tantas procedencias, con distintos matices, con una mirada ideológica que no era común que fuera presente en las jornadas monetarias del Banco Central. Digamos, nos alejamos de verdad del pensamiento único y creo que se establecieron en cada uno de los distintos paneles algunos principios que son esenciales para discutir la política económica, para discutir la política monetaria, que creo que encierran lecciones fundamentales para todos los países y que nos dejan pensando. Yo hablé ayer en general de la visión del Banco Central, de las medidas que tomamos, de cómo vemos el sistema financiero, así que me voy a limitar por ahí a destacar solo 3 o 4 cosas fundamentales de las muchas que se dijeron en estos 2 días. Por supuesto, las presentaciones van a estar disponibles en la página de internet del banco. También una gran parte se filmó y va a estar también puesta como filmación. Pero en primer lugar, entonces quiero señalar algunas cuestiones que la verdad que para quienes estudiamos economía y ciencias sociales, yo creo que no son novedosas, pero creo que hace falta plantearlas, porque tantos años y tantas décadas donde nos machacaron la cabeza con algunas verdades aquí en el mundo requiere de un énfasis y una concientización que creo que, bueno, afortunadamente a lo largo de todos estos años hemos podido corresponder con acciones concretas, pragmáticas, con una visión de la realidad argentina y de la realidad global que permitieron que realmente fueron exitosas, ¿no? Yo creo que algo que atravesó todos los paneles fue este reconocimiento, que en el último panel también se recordó, fue la confesión de Alan Greenspan acerca del rotundo fracaso de la teoría neoclásica ortodoxa y el accionar concreto de los bancos centrales y los ministerios de economía en todo el mundo y particularmente en el mundo desarrollado, ¿no? Realmente resulta incomprensible, ¿no?, cómo todavía cuando en el mundo se duplicó la deuda externa, aumentó significativamente la tasa de desempleo, todavía algunos sigan insistiendo con algunas recetas que fueron las que llevaron al mundo a la peor crisis luego de la crisis de 1930. Pero creo que, fuera de que muchas veces pueden existir ciertas taras intelectuales, creo que también quedó claro que también acá se mencionó, digamos, un término también quizá alejado de algunos eventos similares en el pasado, que fue el tema de la plutocracia, ¿no? Y realmente la relación entre el poder, los sectores económicos, la sociedad y las políticas económicas. Evidentemente esta reiteración de políticas, de ciclos de endeudamiento, ajuste, rescate, benefician tanto en el auge como en la caída a ciertos sectores. Y creo que precisamente esos sectores que permanentemente se benefician de estas
cuestiones que desde el punto de vista intelectual ya son incomprensibles, ¿no? Que se repitan los mismos errores, es lo que explica precisamente esta recurrencia. Afortunadamente, en algunos países y también en la Argentina particularmente, hay un debate muy rico, muy fecundo, una sociedad movilizada después de lo que nos pasó en la crisis de 2001, y en muchos países del mundo empieza a haber cuestionamientos precisamente respecto a el rol que tienen quienes han formulado las políticas económicas, tanto desde enfoques socialdemócratas o conservadores, pero desde una mirada neoliberal y neoconservadora de la economía y que generaron esta crisis, ¿no? Y bueno, todavía falta claramente en la discusión en lo que se hace a la formulación de las políticas económicas. Muchas veces es frustrante ver cómo todavía se insiste con algunos de estos conceptos y por supuesto también a nivel de la teoría económica, ¿no? Para mencionar algunos de los aspectos fundamentales, por ejemplo, se destacó, ¿no? Por parte de muchos de los oradores algo fundamental, ¿no? Cómo quedó en evidencia la falacia de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? O sea, cómo por necesidad y después de varios paradigmas, muchos de los bancos centrales tuvieron que aplicar el quantitative easing. Claramente quedó demostrado que esta verdad casi cuasi religiosa y mística de que había una relación de causalidad entre la cantidad de dinero y la inflación, bueno, creo que si miran la relación entre estas variables en todo el mundo, claramente ni se puede hablar de correlación, ya no de causalidad, quedó claramente demostrado que esto es un mito absoluto. Otra de las cuestiones que atravesó los paneles fue la necesidad de las políticas de demanda. Realmente fue muy rico, ¿no? Realmente en algunos eventos académicos, pocas veces creo que en Argentina podemos tener la presencia de muchos ilustres visitantes formados en la escuela poskeynesiana que implican un aire fresco, ¿no? O sea, una visión alejada del pensamiento convencional y único al que tan acostumbrados estamos a escuchar permanentemente y bueno, discutir precisamente respecto a esto que se aleja de lo que podríamos escuchar en otro tipo de seminarios más convencionales, en términos de que lo que hace falta es subir la tasa de interés, el ajuste, etcétera, las cuestiones que permanentemente señalan desde la ortodoxia esta necesidad de rescatar las políticas de demanda, las políticas de inversión. A mí me quedó no por no conocido, pero realmente me pareció súper ilustrativo cuando se presentó esta gráfica donde mostraba cómo el déficit fiscal, cómo el resultado del Estado no era nada más ni nada menos que la contraparte del déficit de la demanda privada, ¿no? Cómo el Estado había tenido por necesidad de actuar anticíclicamente y que el problema entonces no era que el Estado era irresponsable, sino que había una insuficiencia de demanda que estaba afectando a las economías de los países centrales. Y claramente entonces cómo el ajuste o retirar el accionar del Estado sin que haya verdaderamente una recuperación de la política económica sería un craso error. Por supuesto, también esta discusión respecto de los modelos neoclásicos y de las finanzas, ¿no? Me pareció también muy interesante cuando se señaló, bueno, en realidad si sacamos las expectativas racionales, si sacamos que las señales de precios funcionan, si sacamos la información perfecta, si sacamos el concepto de equilibrio estático, y bueno, es como si a un auto le sacamos las ruedas, el motor, el chasis, no tendríamos un auto. Entonces, claramente, si tenemos que sacar para que pueda explicar la realidad todos los supuestos, quiere decir que hay algo en los modelos, hay algo en la teoría que no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en construir
una teoría económica que verdaderamente explique la realidad y cómo no tratar de a la inversa, como muchas veces se ha hecho, forzar que la realidad tienda a justificar modelos que claramente no sirven, ¿no? Porque como bien se dijo acá, este problema de la crisis no es nada más que, hablando en términos globales, ni siquiera de Argentina, de 2008-2009, ¿no? Creo que fue muy útil, ilustrativo, que estuvo presente en varias de las presentaciones, comentarios acerca de las repetidas crisis y cómo muchas de las causas que tienen que ver precisamente con la regulación del sistema financiero, la mala regulación de la regulación es uno de los factores presentes, un mínimo común denominador de muchos de los episodios que han ocurrido en el mundo. Como también el rol de las finanzas, cuando las finanzas se van de control, cuando hay la desregulación financiera, por supuesto, es otro de los temas. También esto en el plano académico sí está muy discutido, pero es frustrante ver cuando en las reuniones globales o en los organismos internacionales hay pocos progresos verdaderamente para tomar todas las medidas para prevenir que estas situaciones se vuelvan a producir. Muchas veces es como que entran estas reformas en un tamiz donde se las edulcora, se las aliviana y verdaderamente entonces estamos parados en una situación donde uno puede temer que en unos pocos años volvamos a iniciar nuevamente este círculo infinito de depresión, auge, burbuja, crisis, ¿sí? Socialización de deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, también me resultó también importante, interesante, como muchos de los autores proveniendo de los países más importantes destacaron cómo desde la periferia, como desde los países menos desarrollados, muchas veces se han recuperado iniciativas que corresponden a las mejores prácticas de la economía, ¿no? Cuando se habla de un Estado presente, de un Estado que precisamente estimule la demanda efectiva, que entienda que el dinero no funciona de manera exógena, sino que claramente existe una endogeneidad y una pasividad, sí, que está determinado por factores económicos, pero también políticos y sociales. O sea, realmente cómo entender la naturaleza de las relaciones sociales, de las relaciones de producción, de la economía real, es verdaderamente la forma de poder entender cómo funciona la economía verdaderamente y poder transformar la realidad y no cometer esta mala praxis que lamentablemente muchos profesionales de ciencias económicas en todo el mundo han realizado cuando han tenido que conducir las políticas, ¿no? Y cómo muchas veces quienes tienen que determinar las políticas son prisioneros, parafraseando, ¿no?, a alguien que ustedes conocen bien, ¿sí?, de algunos economistas, por ahí algunos muertos y algunos que están vivos también y que repiten estas mismas cuestiones. Así que, bueno, la importancia, por supuesto, sí, que el Banco Central tiene mucho que hacer en términos de crédito, como la inestabilidad de los mercados de crédito ha sido también fundamental para generar todos estos problemas y cómo, volviendo a lo que decía anteriormente, cómo desde los países en desarrollo se recuperaron algunos valores como se han recuperado en Argentina estos años, el rol del Estado, el Estado orientando el crédito, teniendo instrumentos para que el crédito fluya a la economía real, y administrando también las tasas de interés para que el sector financiero no sea una restricción a la demanda efectiva, ¿no? O sea, entendiendo cómo el ahorro también puede verse estimulado y aumentado cuando sube la inversión, cuando sube el consumo y la demanda agregada, ¿no? O sea, realmente es estimulante. Tantos destacados académicos y personalidades que nos ilustraron en las distintas presentaciones, nos recordaron cosas muy distintas de lo que dicen algunos autores acá en la Argentina y que repiten algunos medios,
que por ahí no estuvieron tan presentes en estas jornadas a pesar del gran rigor científico de todos quienes aquí presentaron. Y la verdad que también quiero decirle, para ir terminando, al público, a los que nos han escuchado, realmente hablando con muchos de los que disertaron, realmente impresionados, muchos que vienen del campo académico, ver el interés, el hecho de que gente que no necesariamente son economistas presenciaron las jornadas con mucho interés. O sea, esto que yo decía de una sociedad que se interesa por lo político, que se interesa por lo económico, que discute, realmente esto es un activo social, o sea, lejos de la anomia de otras épocas, lejos de la anomia que tienen algunas sociedades, por ahí no tanto algunas que están empezando a reclamar, claramente también se llevaron la visión de una Argentina que realmente da un ejemplo en términos de esa recuperación de la discusión, de la movilización, del deseo de ser absolutamente exigente con quienes formulan las políticas, porque realmente los argentinos bien sabemos qué pasó cuando pasivamente aceptamos precisamente que las políticas neoliberales se impusieran en nuestro territorio. Así que bueno, no estuvieron, como tantas veces estuvieron presentes en estas cuestiones, gente del FMI o gente de algunos sectores, pero realmente fue un placer ver esta diversidad, gente de la OIT, gente de la CEPAL, de distintas universidades, gente que pasó por la función pública, recibir el aporte también de personalidades que han ocupado distintos cargos en sociedades bien distantes de la Argentina, poder escuchar a gente de la India, gente de la China, de Malasia y de tantos países, la experiencia de Grecia, en fin, cosas que nos hacen y que nos permiten comprender verdaderamente por dónde están pasando las cosas. Así que bueno, con esta también mirada de que realmente para quien formula una política económica hay que tener una mirada en la academia, hay que tener una mirada en los modelos, pero fundamentalmente hay que tener una mirada, el corazón y el oído en la realidad y en la gente. Así que desde esa perspectiva yo les quiero agradecer muchísimo, porque siento que todos quienes asistimos y quienes nos participamos y también quienes compartimos los distintos paneles nos hemos enriquecido mucho, hemos aprendido, seguramente vamos a seguir en contacto como muchos nos pidieron para seguir discutiendo y fundamentalmente para entre todos tratar de generar no solamente un debate fecundo de ideas, sino también ayudarnos entre todos a cambiar la realidad. Yo permanecí en estas jornadas gran parte, en alguna parte de las mismas estuve en una sala contigua, porque cuando uno juega de local la realidad hace que uno tenga que atender las cuestiones que tiene que atender, pero bueno, en los ratos libres y a la noche miré las distintas presentaciones. La verdad, nuevamente, no es por halagar al auditorio, realmente me voy muy contento. Y bueno, con esta cuestión, ¿no?, que quedó abierta también respecto a los objetivos de la política económica, claramente como también surgió, creo que el objetivo de la política económica no es que crezca el producto, no es que haya menos inflación, no es controlar la tasa de interés, sino que creo que el objetivo de la política económica es que la gente sea más feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Vanoli.